La següent ponència, com teniu en el programa, es titula Lectoescriptura en els alumnes de síndrome d'Asperger, descripció i estratègies d'intervenció. Maria Llorente és llicenciada en Psicologia a la Universitat Autònoma de Madrid. És sòcia fundadora també de l'equip DL3A, que és un centre especialitzat en el diagnòstic i tractament dels trastorns d'espectre autista i trastorns específics del llenguatge. La seva activitat professional es centra en el diagnòstic i tractament dels TEA, així com en la formació de professionals a través de cursos impartits en centres educatius, programes de formació universitaris i també participacions en diferents conferències i en diferents seminaris. Ha col·laborat en algunes publicacions, destacant, per exemple, Los niños pequeños con autismo, soluciones prácticas con problemas cotidianos, CP Madrid. Una altra de les publicacions seria el síndrome de Asperger, Otra forma de aprender, Consejería de Educación, Comunidad de Madrid. Y por último, Nuevos desarrollos en autismo, el futuro es hoy, APNA y un acercamiento al síndrome de Asperger. Una guia teòrica i pràctica, Inserso, Associació Asperger d'Espanya. Per situar-nos una mica amb el que serà la ponència, us vull fer una petita introducció. La majoria de nens i nenes que pateixen aquest síndrome d'Asperger presenten unes competències adequades en el que seria la lectura mecànica o decodificació de les paraules. Tot i així, però, és molt comú que hi hagi presència de dificultats relacionades amb la comprensió i, en concret, en l'habilitat per inferir aquesta informació del text, comprendre els termes abstractes, detectar les idees més rellevants i integrar tota aquesta informació per donar sentit i coherència en un text, en una narració. En l'actualitat, doncs, disposem de diferents estratègies d'intervenció destinades a millorar aquests processos de comprensió lectora i a reduir les dificultats que aquests alumnes poden presentar en relació amb les destreses també grafomotores. Sense més preàmbuls, doncs, us deixo amb la ponència, espero que sigui del vostre gust i que la disfruteu molt. Merci. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación también a participar en estas jornadas. Bueno, como veis en el título de la presentación y como acaban de comentar, yo voy a hablar en este ratito del aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos con síndrome de Asperger, ¿no? He organizado la presentación de tal manera que hablemos primero de una visión general de qué es el síndrome de Asperger, o sea, a nivel global, ¿no? Vamos a ver cuáles son las características que presentan estos alumnos, pues principalmente para situarnos un poco de qué tipo de problemática estamos hablando, ¿no? Y luego ya nos centraremos en ver qué dificultades específicas nos podemos encontrar en relación a la lectura, qué dificultades específicas nos podemos encontrar en relación a la escritura y ya toda la última parte vamos a ver estrategias prácticas de intervención. O sea, pues vamos a ver algunos juegos, algunas actividades o tipos de fichas que podemos utilizar pues, para estimular todo el aprendizaje de la lectoescritura en estos alumnos, ¿no? Una visión general, ¿no? Seguramente pues, ya todos sabéis que el síndrome de Asperger es un subtipo dentro de lo que se llama trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del espectro autista, ¿no? Y como tal, como un TGD o un trastorno del espectro autista, todos los alumnos que tengan este diagnóstico van a tener una alteración cualitativa y específica en tres áreas concretas del desarrollo, que es en el área del desarrollo social, en el área de la comunicación y el lenguaje y en el tema de la inflexibilidad y juego. Esas son las tres áreas que por definición siempre van a estar afectadas, ¿no? En mayor o menor gravedad, pero siempre vamos a encontrar dificultades en cada una de estas tres. A nivel así un poquito por encima, ¿no? Pero ¿qué características nos solemos encontrar en el área social? Bueno, pues si bien es cierto que son alumnos que pueden tener cierta motivación hacia la interacción, que tienen ganas de relacionarse con sus compañeros, destaca que son muy torpes a la hora de hacerlo. Pues tienen pocas estrategias de incorporación al grupo, hacen comentarios socialmente inadecuados, no manejan bien los códigos sociales de conducta, con lo cual meten mucho la pata. Algo que se ha mencionado en la ponencia anterior, que es como el déficit primario del síndrome de Asperger, que es un déficit en teoría de la mente. Comentaban antes que la teoría de la mente es la capacidad para ponerse en el lugar del otro e intuir o inferir qué está pensando, qué está creyendo, qué está sintiendo la otra persona, cuáles son sus intenciones. Bueno, pues ese es el déficit primario de todos los trastornos del espectro autista y del síndrome de Asperger incluido, ¿no? Con lo cual, ¿cómo lo soléis definir muchos profesores cuando tenéis un alumno con síndrome de Asperger? La frase típica es:
es tremendamente ingenuo, es tan extremadamente ingenuo que es el blanco de todas las bromas y de todas las burlas. ¿Por qué? Pues porque nos están poniendo en el lugar del otro, porque no están detectando esa doble intención, ¿no? No pillan las bromas, no pillan los chistes. Entonces, lo más llamativo, sobre todo pues en el entorno escolar, es esa extremada ingenuidad, ¿no? Eso por una parte en el área social. ¿Qué nos encontramos en el área de la comunicación y el lenguaje? Bueno, pues es verdad que nos suelen presentar alteraciones en los aspectos formales del lenguaje, o sea, no suele haber una alteración significativa en cuanto a la sintaxis y la semántica del lenguaje, ¿no? Pero sí que aparecen pobres habilidades pragmáticas, o sea, un pobre uso social del lenguaje, el uso del lenguaje para comunicarnos, ¿no? Para mantener una interacción. ¿Qué es característico? Pues que no estén respetando el turno de palabra, que no estén respetando el tema conversacional, con lo cual siempre decimos, estos niños más que conversar elaboran largos monólogos, ¿no? Además, largos monólogos sobre sus temas de interés, son muy repetitivos en cuanto a los temas de interés de los que conversan, ¿no? Que siempre son los temas que a ellos les interesan, que a ellos les motivan. Tienen problemas también para ajustar, que también lo han mencionado en la ponencia anterior, ajustar la información que nos dan, que dan al interlocutor en función de lo que el otro sabe. Entonces, te pueden contar algo como si tú ya lo supieses y no sabes de qué te están hablando. O hablar con el mismo estilo, un niño ya no, pero pensar en un adulto, en un adolescente de 16 años, utilizan el mismo estilo de interacción cuando se relacionan con su primo de 4 años que cuando están hablándole a su tutor de clase, ¿no? Todos adaptamos un poquito nuestra manera de hablar a la persona que tenemos enfrente, pues esa flexibilidad para adaptar tu estilo conversacional les cuesta mucho, ¿no? Entonces, sobre todo eso, las habilidades pragmáticas, y junto a ese pobre desarrollo de las habilidades pragmáticas suele aparecer también anomalías en los aspectos prosódicos del lenguaje, o sea, lo que es la entonación, el ritmo, el volumen. Es muy característico que tengan problemas para regular el volumen de voz. Y una gran queja, ¿no?, de padres y de profesores es que hablan a gritos, que tienden a hablar muy, muy alto, ¿no? Entonces, mientras que en clase un compañero le dice a otro, oye, déjame no sé qué, o hace algún comentario en bajito, ellos tienen problemas para regular el volumen, con lo cual su comentario en bajito al final altera la clase porque no pueden regular y hablar bajito. Entonces, tenemos pobres habilidades pragmáticas, aspectos peculiares en cuanto a la prosodia del lenguaje y mucha literalidad en la interpretación del lenguaje oral. O sea, tienen problemas para dificultar lo que es el significado intencional del significado literal, ¿no? Con lo cual, imaginaros chistes, bromas, metáforas, ironías, frases con doble sentido, frases hechas, giros idiomáticos, todo ese tipo de expresiones tienen muchos problemas pues, para poder llegar a entenderlos, ¿no? Y en el último área, en el área de la inflexibilidad y el juego, pues si bien no presentan las típicas estereotipias o movimientos repetitivos que suelen definir más al autismo más nuclear, estos niños lo que suelen presentar son temas de interés muy absorbentes, ¿no? Muy repetitivos, muy obsesivos, ¿no?, en cierto sentido. Desde la primera infancia tienen algún tema que les absorbe muchísimo el interés y almacenan datos e información sobre ese tema. Y junto a eso aparecen rituales elaborados de conducta. O sea, eso ya no es tanto la estereotipia, pero es, pues antes de irme a dormir tengo que hacer tal cosa, o antes de entrar en una habitación enciendo y apago la luz 4 veces, o pues, como hace Javier, uno de los niños con los que yo trabajo, que es lo último que tiene que hacer antes de irse a dormir es beber un vaso de leche caliente. Entonces ya no puede hablar. Después de beberse el vaso ya no puede hablar. Entonces, bueno, además ya veremos que son muy torpes, ¿no? Entonces, entre que se prepara el vaso, es un chico mayor, está en la ESO. Se lo calienta, tal, se lo bebe. Como la madre le haga alguna pregunta o él de repente tenga un problema y haga algún comentario, otra vez tiene que repetir el ritual del vaso de leche, porque está prohibido hablar después de beberse el vaso de leche caliente, ¿no? Eso es un ritual que se ha impuesto él, que nadie le ha dicho eso, ¿no? Bueno, pues esos son más o menos el tipo de rituales que nos podemos encontrar en estos alumnos. Aparte de la alteración en estas 3 áreas, el síndrome de Asperger se da, según los manuales, los criterios de definición, en ausencia de afectación a nivel cognitivo. Es decir, que no hay retraso mental asociado, ¿no? Tampoco significa que todos los alumnos o todas las personas con síndrome de Asperger sean grandes genios, que eso es un poco mi reivindicación en contra de la publicidad que se hace del síndrome de Asperger, ¿no? Que lo que llega a través de los medios de comunicación es que las personas con síndrome de Asperger, bueno, pues son genios un poquito excéntricos, ¿no? Y no. O sea, primero, no todos tienen altas capacidades, o sea, lo que nos están diciendo los criterios de diagnóstico es tiene que estar dentro del rango de la normalidad, pero hay alumnos con síndrome de Asperger que tienen un CI de 89, de 85, o sea, están en el rango de lo normal bajo, ¿no? O
sea, que no tenemos que pensar que todos van a ser grandes genios. Y luego no es simplemente tener un rasgo de personalidad un poquito excéntrico. O sea, el síndrome de Asperger es una discapacidad, ¿no? Y es un trastorno grave del desarrollo. Comparado a lo mejor con otros trastornos, es verdad que la afectación no es tan significativa, pero implica muchas limitaciones, ¿no? Lo digo porque, pues eso, en todas las series, antes he hablado de Doctor House, que también se plantea en un momento si House tiene síndrome de Asperger, o Doctor Mateo, o ahora está muy de moda, ¿no?, el síndrome de Asperger. Y la imagen que están vendiendo es la de personas un poquito raras, un poquito bordes, muy inteligentes, muy expertos en su área, y esas personas tienen síndrome de Asperger, ¿no? A mí eso me molesta, entre comillas, porque luego veo a mis adultos. Yo en Deletra llevo un grupo de adultos con síndrome de Asperger y, claro, tienen muchísimas dificultades. Y es, ojalá fuesen House, ojalá fuesen Doctor Mateo. No, ellos tienen muchas dificultades en el día a día, ¿no? Y de cara al colegio, ya no hablando de adultos, de cara al colegio también tener esas expectativas, que es lo que ocurre, que últimamente está pasando, por lo menos en Madrid, que cuando a un profesor se le dice vas a tener un alumno con síndrome de Asperger, es ¡guau, qué bien! O sea, voy a disfrutar un montón porque va a aprender solo prácticamente, ¿no? Y que tiene muchas dificultades, y las de lectoescritura las vamos a ver ahora, ¿no? O en la universidad, o sea, yo hace poquito tuve una reunión con uno de mis chicos, está haciendo una tesis doctoral en física matemática, es decir, es de los afortunados de altas competencias, cierto, ¿no? Pero tuve una reunión con su tutor de tesis porque está muy disgustado con él, y lo que me decía es, claro, el problema ha sido principalmente mío porque me he hecho unas expectativas brutales cuando me dijeron que iba a tener un alumno con síndrome de Asperger. O sea, yo pensé que le iba a poner problemas de física complicadísimos y que iba a ser un chico así muy excéntrico, muy raro, que no me los iba a entregar pero directamente en la mano, pero que al día siguiente, porque iba a estar toda la noche haciendo los problemas, me los iba a mandar por debajo de la puerta, y yo iba a alucinar con lo bien que estaban resueltos. Y claro, se ha encontrado un chico que tiene problemas de organización, que no controla el tiempo, lo que ha dicho la ponente anterior, ¿no? O sea, ese reloj interno que tenemos todos que nos marca el tiempo, pues ellos, de función ejecutiva, ellos lo tienen alterado, con lo cual, pues Giovanni, este chico puede tirarse horas pensando en las musarañas. O sea, todo se nos va a veces el santo al cielo, ¿no? Pero cuando desconectamos sabemos si hemos estado 5 minutos desconectados o 3 horas, ¿no? Pues Giovanni está 3 horas pensando en sus cosas y tiene la sensación de que han sido 5 minutos, con lo cual pierde mucho el tiempo. Entonces, pues eso, desde aquí hago como una especie de reivindicación, no es todo tan bonito, no es esa imagen, ¿no?, tan idílica que se nos está vendiendo del síndrome de Asperger. Hay muchas dificultades y hay que abordarlas. Bueno, decíamos eso, ¿no? Las 3 áreas y ausencia de retraso mental, pero que no significa altas competencias. Esos son como los criterios de definición. Aparte de eso, la mayoría de los alumnos con síndrome de Asperger suelen presentar unas características adicionales que, aunque no forman parte de los criterios de diagnóstico, están presentes en la mayoría de los casos, ¿no? Pues uno de ellos es el tema de la torpeza motora. Prácticamente todos, por no decir todos, tienen mucha torpeza motora, tanto en temas de motricidad fina como de motricidad gruesa. Además, aparecen problemas sensoriales. Lo más característico es respuestas de hipersensibilidad, ¿no?, de hipersensibilidad a determinados estímulos. Pues puede ser hipersensibilidad a los sonidos, y por eso se tapan los oídos ante muchos ruidos fuertes o ruidos imprevistos, o hipersensibilidad al tacto, a determinadas texturas o a determinados sabores, o incluso hipersensibilidad a la luz, ¿no? Hay porcentaje pequeño, pero hay muchos no, hay un porcentaje pequeño de alumnos con síndrome de Asperger que tienen fotofobia, o sea, verdadera hipersensibilidad a temas de la luz, ¿no? O sea, que no es un criterio de diagnóstico, pero siempre tenemos que investigar. María Fernanda hablaba de investigar los temas de lenguaje, ¿no?, que nos planteásemos qué es lo que está fallando exactamente, en qué componente. Pues con estos alumnos también tenemos que pensar qué falla en el tema de la hipersensibilidad, porque no se le da mucho bombo en los libros, ¿no?, teóricos, y prácticamente todos tienen algún tema de hipersensibilidad sensorial. Luego tienen una memoria excelente, que es una baza buena que contamos a la hora de la intervención o de la práctica educativa, pero con ojo, ¿no?, porque es una memoria selectiva, es una memoria muy, muy buena para aquello que les interesa y una memoria para nada tan buena para aquellos temas que les motivan menos, ¿no? Javier, el niño que os decía antes del vaso de leche, tiene un rendimiento académico bueno, excepto en matemáticas, que aparte de síndrome de Asperger tiene discalculia, tiene una verdadera dificultad para el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Y cuando era pequeñito, pues decíamos la madre y yo, bueno, menos mal que este año tocan las tablas, porque tiene una memoria impresionante, o sea, cualquier dato de historia se lo sabe, las fechas de
hubo una época que le dio por dictadores, no sé muy bien por qué, pero se aprendía toda la biografía de todos los dictadores que han pasado por el planeta Tierra, ¿no? Y ves la memoria de Javier y decías, bueno, vale, pues coger la suma le está costando, entender los problemas le está costando, pero como ahora ya toca las tablas, que es aprendérselas de memoria, nos vamos a relajar. Bueno, pues tiene 14 años y sigue sin saberse las tablas de multiplicar, ¿no? Dices, si eso es memoria y Javier destaca en la memoria, bueno, pues es una memoria selectiva. Luego tienen un déficit en las funciones ejecutivas, que eso también se ha hablado antes, ¿no? O sea, un déficit en la capacidad para organizar los pasos que me permiten conseguir un objetivo, para regular ese tiempo que está pasando, ¿no? Una dificultad para crear ideas nuevas, para generar ideas nuevas, la creatividad, luego lo vamos a ver, ¿no? Que es un área en el que les cuesta muchísimo y depende de eso que se llama las funciones ejecutivas. Tienen problemas atencionales, ya que ocurre lo mismo que con la memoria, es una atención selectiva. Para aquello que les interesa, que les motiva, son capaces de centrar la atención relativamente bien, pero en cambio en temas que les interesan menos, pues aparece verdadera la habilidad emocional, la habilidad atencional, ¿no? Y luego tienen problemas también, que está relacionado con las funciones ejecutivas, que es para inhibir mundos imaginarios. Como definís los profesores, o sea, la imagen típica que transmitís los profesores del niño con síndrome de Asperger en el recreo del colegio es el niño que da vueltas alrededor del patio verbalizando o representando el capítulo de dibujos animados que le gusta o la película que le gusta, ¿no? Los demás, de vez en cuando también vamos andando por la calle y nos reímos porque vamos pensando en nuestras cosas, incluso algunos podemos decir una palabra, pero enseguida ¿qué hacemos? ¡Ostras, qué vergüenza! Y miras a ver quién te ha visto o reírte o hablar, ¿no? Entonces, tenemos tantísima conciencia social que cuando hacemos algo inadecuado se nos salta la alarma de estás haciendo el ridículo y entonces te paras, ¿no? Pero como ellos no tienen esa conciencia social tan marcada, pues representan y no están pendientes de si alguien les mira, alguien se ríe o no, ¿no? Y además es que les cuesta inhibir ese impulso de meterse en su mundo de sus historietas o de sus películas de la televisión. Bueno, hasta aquí eso serían más o menos las características que vais a observar en el patrón conductual de los alumnos con síndrome de Asperger, ¿no? ¿Qué ocurre en relación a la lectoescritura? Bueno, pues empezamos con la lectura. En la lectura, como en otras áreas del desarrollo, que vamos a encontrar un perfil muy peculiar de puntos fuertes y puntos débiles. O sea, no todo es homogéneo, que también lo contaba María Fernanda, ¿no? No, el lenguaje se altera en todas las áreas igual, hay que descomponerlo, ¿no? Pues en esos elementos hay algunas cosas, algunos aspectos de la lectura en la que destacan realmente y otros aspectos de la lectura en la que tienen dificultad, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las fortalezas, que siempre gusta más hablar de lo bueno que de lo malo, ¿no? ¿En qué destacan estos alumnos? Bueno, pues tienen buena habilidad de exactitud lectora, es decir, la correspondencia grafema-fonema. Ahí no tienen ninguna dificultad. En las primeras etapas del aprendizaje de la lectura, cuando muchos niños invierten las letras o las confunden, las cambian, pues ellos no es. En el momento en el que empiezan a leer, leen muy bien en cuanto a la exactitud lectora, ¿no? O sea, no tienen esas dificultades. Además, a nivel de palabra y de frase, tienen buena comprensión. O sea que también en las primeras etapas de aprendizaje de la lectura, la correspondencia o la comprensión de una frase sencilla la están leyendo bien y la están comprendiendo bien. Vale. Además, tienen un porcentaje, no todos, hiperlexia, que también se ha nombrado antes, ¿no? O sea, la hiperlexia es una habilidad para aprender la lectura o la lectoescritura sin necesidad de una enseñanza estructurada y además una dificultad para inhibir el impulso de leer todo el material escrito que está en el campo de visión. O sea, algo muy característico de estos niños es que entran en una habitación y lo primero que hacen es leer los pósters, los carteles, la portada de un libro, y cuando ya lo han leído todo ya me centro, ¿no? Porque soy incapaz de inhibir ese impulso de leer todo el material escrito que está en mi campo de visión. Pero además es que aprenden a leer muchos de ellos sin que nos demos cuenta. O sea, no es raro padres que dicen empezó a hablar y a leer a la vez. O sea, que es una vez que arrancan a hablar te das cuenta de, ahí va, pero si también sabía leer. Porque desde edades tan pequeñitas como los 3 años, pues pueden mostrar una fascinación brutal hacia las letras y los números, ¿no? Entonces, a modo de juego de ¿qué letra es esta o qué pone aquí?, van almacenando la imagen visual de la palabra y adquieren la lectura, ¿no? O con los típicos ordenadores infantiles que todos los niños juegan pero no retienen las palabras escritas, pues ellos tienen una facilidad brutal para eso, ¿no? En cuanto al perfil de funcionamiento cognitivo, una de las cosas más destacadas de las personas con síndrome de Asperger es que son pensadores visuales.
Entonces, toda la información visual la retienen y la almacenan y la recuerdan y la memorizan muchísimo mejor que la información verbal. Con lo cual, la palabra escrita, claro, es una imagen, entonces retienen muy bien las palabras escritas, ¿no? Por eso, en un porcentaje alto pueden presentar el tema de la hiperlexia. Además, una vez que aprenden a leer, también tienden a leer de manera fluida, o sea, la lectura silábica, el la, ca, sa, es, pues no suelen pasar por esa etapa, es arranco a leer, les pasa un poquito igual en el lenguaje. Pueden tener retraso, ¿no?, en la adquisición del lenguaje, pero una vez que arrancan a hablar, hablan bien, ¿no?, de manera superficial. Pero pues lo mismo ocurre con la lectura, es una vez que arrancan a leer, están leyendo de manera fluida. Y desde pequeños, y se mantiene yo creo que durante todo el ciclo vital, pues tiene una preferencia por textos científicos, ¿no?, por textos donde haya datos, donde haya información. O sea, es raro ver a una persona con síndrome de Asperger leerse una novela de traición o de engaños entre personajes o que vean películas de ese estilo. Lo que les gusta es lo científico, los datos, ¿no? Entonces, pues prefieren leerse biografías o libros de naturaleza o libros de historia antes que cualquier tipo de novela, ¿no? Entonces, si veis un poquito las características que hemos visto, o sea, que aprenden a leer con una facilidad muy, pasmosa, ¿no?, casi natural. Una vez que leen fluido, además con exactitud, no confunden letras y encima no tienen problemas de comprensión a nivel de palabra y de frase. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que destacan en los primeros años de primaria. O sea, el rendimiento en los primeros, el último curso de infantil y primero de primaria, segundo de primaria, pues son los mejores en el tema de la lectura, ¿no? Hace, pues yo creo que 2 semanas más o menos, tuve una reunión con un profesor de uno de mis niños que está en primaria, en primero de primaria, y le comenté que iba a venir a hablar del tema de las dificultades de lectoescritura, ¿no?, en los niños con síndrome de Asperger. Y me miraba como diciendo, ya es que no sabéis qué inventar, o sea, porque decía, pero ¿cómo vas a hablar de las dificultades de lectoescritura si es justo lo único que se les da bien? Entonces, si destacan, ¿no?, este alumno pues destaca frente a los demás. Entonces, ¿qué dificultades te vas a inventar para poder hablar de dificultades de lectoescritura, ¿no? Y así, efectivamente, en los primeros años destacan, pero a medida que va aumentando el nivel de exigencia de la lectura y de los textos, empiezan a aparecer dificultades y que van a requerir una intervención específica, ¿no? O sea, que esos primeros años destacan, pero luego ya no. Y vamos a ver qué dificultades son esas que aparecen, ¿no? Bueno, pues, para empezar, literalidad en la comprensión de los enunciados. Hemos dicho que son literales en la comprensión del lenguaje oral, pues lo mismo les pasa a la escritura, ¿no? María Fernanda hablaba de que hay una relación clarísima entre el lenguaje hablado, ¿no?, la lingüística, y luego el tema de la lectoescritura. Pues con estos alumnos también se ve clarísimo, o sea, los problemas que tienen del lenguaje oral luego los están teniendo en cuanto a la lectura y en cuanto a la escritura, ¿no? Entonces, los enunciados que sean un poquito más ambiguos, que no sean explícitos, no los están interpretando bien porque son muy literales. Entonces, una anécdota, por ejemplo, del año pasado de Alejandro, de uno de mis niños, que muestra muy bien esta literalidad, ¿no? Es un niño que saca más o menos un buen rendimiento académico, o sea, la media, ¿no?, no tiene problemas, tampoco destaca. Entonces, un día vino con un examen de lengua y una pregunta totalmente en blanca. La pregunta era de lo típico de leer un texto y contestar a las preguntas, ¿no? Entonces le decíamos, ¿y por qué no has contestado esta pregunta? ¿Por qué no la has hecho? Y decía, que sí que la he hecho. Pero si está en blanco, no, que sí que la he hecho, porque es que lee el texto y piensa las respuestas. Yo las he pensado. Entonces, algo tan básico, pues dices, Dios mío, o sea, que eso nos tiene que dar una lección a los adultos, profesores o terapeutas, de que hay que cuidar el tema de los enunciados, ¿no? O sea, de la manera en la que preguntamos, ya no solamente hablado, sino también escrito. Pues porque él ha hecho lo que ponía en el problema, ha pensado las respuestas, pero en ningún sitio ponía escríbelas, ¿no? Entonces, eso que les pasa con el lenguaje oral, les pasa exactamente igual con el lenguaje escrito. Entonces, una orientación, ¿no?, sobre todo pues, la ESO, ¿no?, pero las preguntas suelen ser más complicadas o las preguntas para pillar, las preguntas ambiguas. Yo siempre le digo a un profesor, no hagas preguntas ambiguas en el examen, porque si haces una pregunta para pillar, te garantizo que le vas a pillar. Entonces, si tú lo que quieres saber es si se lo sabe, si ha estudiado o no ha estudiado, no vayas a pillarle y hacerlo ambiguo porque te garantizo, es que no la va a contestar, ¿no? Entonces, bueno, pues no perder nunca de la cabeza o tener siempre presente esa literalidad en la comprensión de los enunciados. Luego hay dificultad también para captar la información más relevante. O sea, los alumnos, sobre todo, pues eso, en los últimos cursos de primaria o en la ESO, en secundaria, se leen un texto enorme, pues como el otro día Javier, que tenía que leer un texto larguísimo de las Cruzadas, y un chico de su edad, con 14 años, sabe
subrayar cuál es lo más importante y eso es lo que se estudia para el examen. Javier no. O sea, los chicos con síndrome de Asperger no detectan esa información relevante, con lo cual sienten la necesidad de estudiarse desde la primera hasta la última letra, con lo cual también tarda mucho más tiempo en estudiar porque se lo tienen que memorizar absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso repercute en su tiempo de estudio, pero también repercute luego en los exámenes, porque ¿qué es lo que contesta? Lo vamos a ver en temas de la escritura, ¿no? Si yo me he aprendido todo porque no sé detectar la información relevante, también siento la necesidad de contártelo todo porque no sé cuál es la información relevante que tú me estás preguntando, ¿no? Además, tienen pobre habilidad para hacer inferencias, ¿no? O sea, para inferir información que no está explícitamente escrita en el texto. O sea, es como la norma de oro que a la hora de trabajar, ¿no? A la hora de enseñar a los niños con síndrome de Asperger hay que decir todo lo que queremos decir y no dejar espacio a la inferencia, pues porque no la están captando, ¿no? Y pobre entonación. O sea, también hemos dicho que en el lenguaje oral tenían una entonación peculiar, ¿no? O sea, pues generalmente una entonación muy monótona, pues lo mismo les ocurre cuando están leyendo, tienen una entonación monótona y no respetan los signos de puntuación. Ya no solamente las interrogaciones o las exclamaciones, sino también las comas y los puntos. O sea, pueden leer de corrido y además muy rápido, con lo cual esa lectura tan rápida y sin las pausas dificulta luego la comprensión del lenguaje. Y es eso y el dotar un poquito a la lectura de buena comprensión, de buena entonación emocional, ¿no? O sea, el poner entonación de exclamación, el poner entonación de sorpresa a medida que están leyendo. Si vemos, lo mismo que hemos dicho antes, si vemos ahora estas dificultades, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el alumno que ha destacado en los primeros cursos de primaria empieza a fallar en los últimos años, en los cursos posteriores y, por supuesto, en secundaria, ¿no? Ya no es el alumno tan brillante en temas de lectoescritura, ya empieza a haber dificultades que interfieren y que perjudican el rendimiento académico. ¿Qué vemos en relación a la escritura? Bueno, pues empezamos con las fortalezas, ¿no? Porque nos encontramos el mismo patrón. Algunas cosas se les dan muy bien y otras cosas pues presentan dificultad. Entonces, ¿en qué presentan habilidad? Bueno, pues derivado de la memoria visual está tan buena que hemos dicho, no suelen tener problemas de ortografía, o sea, porque retienen las palabras, la forma de las palabras. Entonces, la confusión de la B y la V, la J y la G, las palabras que van sin H o sin H, ellos no suelen tener esos problemas, ¿no? O sea, no tienen dificultades a nivel de la ortografía. Es muy raro cuando los profesores que quitan puntos por faltas de ortografía, ¿no? Sacas un 7, pero te quito un punto por que has cometido 3 faltas. Bueno, pues eso no les suele pasar a nuestros alumnos, ¿no? Porque faltas no cometen ninguna. Y esa es su habilidad o su punto fuerte en el tema de la escritura. ¿Qué puntos débiles vemos? Y aquí va a haber más, ¿no? Lo he dividido un poco en cuanto a forma, en cuanto a la presentación, a la forma de escribir y al contenido, ¿no? Entonces, en cuanto a la forma, hemos dicho antes que son muy torpes a nivel de motricidad gruesa y fina, ¿no? Entonces, son muy torpes a nivel de precisión manual y a nivel de coordinación de la mano, con lo cual su grafía es muy torpe, desigual, muy grande y muchas veces hasta muy poco clara, ¿no? O sea que esa es una queja muy típica de los profesores, es que no entiendo lo que me está poniendo en el texto, o pues eso, se le están juntando las letras o esta letra no hay un Dios que la entienda, ¿no? Luego vamos a ver ejemplos. Además, derivado también de esa lentitud, de esa torpeza, perdón, pues son muy lentos a la hora de escribir. Son lentos a la hora de escribir porque soy muy torpe y entonces me cuesta, y soy muy lento a la hora de escribir en algunos casos porque soy muy perfeccionista. Entonces, tengo que hacer la letra exactamente igual que el modelo que me ha dado mi profesor. Y si no me sale igual, pues la borro y la vuelvo a intentar hacer, y la borro y la vuelvo a intentar hacer. Entonces, me cuesta mucho escribir y soy muy lento porque soy torpe, pero encima es que lo quiero hacer muy bien. Con lo cual, pues doble lentitud, ¿no? Y además, otra gran queja es la presentación de los trabajos. O sea, suelen presentarlo muy mal porque les cuesta organizar su escrito, ¿no? O sea, organizar, por ejemplo, ajustar su respuesta al hueco en blanco que se dejan para los exámenes o respetar los márgenes. Entonces escriben desde el primer huequecito en blanco hasta el último, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces la presentación de sus trabajos suele ser pues bastante desastrosa por eso, porque no he organizado bien, no he ajustado el tamaño de mi letra al hueco que yo tengo, o porque estoy escribiendo absolutamente todo el papel en blanco, ¿no? Entonces, para que veáis, se ve bien, ¿verdad? O sea, para que veáis las dificultades, ¿no? El primero es un niño de 9 años que, si veis la letra, o sea, es uno de los casos más extremos que yo conozco de dificultad motora, o sea, y de torpeza en la grafía.
escribe en mayúsculas, no sé si ni siquiera se entiende desde ahí, ¿no? Pero bueno, para la primera frase, Ana terminó de comer, no la entiendo ni yo, y se cayó. Y se lavó los dientes, o sea, fijaros, ¿no? Pues este niño tiene 9 años, rendimiento académico bueno, hace los mismos exámenes que el resto, pues porque no tiene un problema de aprendizaje, pero ahora le pones a escribir y así es como escribe, ¿no? Tiene tantísima dificultad que en el colegio ya le dejan escribir con mayúsculas, veis que está en mayúsculas, esto es un examen suyo. En los exámenes y en los trabajos le dejan escribir con mayúsculas. Paralelamente se está trabajando la grafía minúscula, ¿no? Pero en situaciones en las que tiene que escribir mucho, en las que tiene más carga emocional, como aprobar un examen, en las que se tiene que centrar en el contenido y no la forma, pues como a la hora de contestar un examen, le dejan escribir en mayúsculas, porque si no sería incapaz, ¿no? Y el siguiente ejemplo es de un niño de 14 años, bueno, es de Javier, que ya lo he mencionado antes, pues el del vaso de leche, ¿no? Que claro, comparada la grafía de Javier con el de arriba, pues es 100.000 veces mejor, pero si yo os digo que tiene 14 años, supongo que a todos os sorprenderá esa letra, ¿no? O sea, es una letra tremendamente infantil, muy grande, no separa prácticamente las palabras dentro de una frase, y para escribir esto le ha costado horrores, el tiempo. O sea, algo muy característico es que tienen sobre todo cuando empiezan a escribir en bolígrafo, ¿no? Sucios, muy sucio el papel, porque claro, tardan tanto que les suda la mano. O sea, nosotros al escribir rápido, bueno, pues si te suda tampoco, uno no te suda tanto, y los niños van como esparciendo un poquito el sudor por toda la hoja, ¿no? Pero ellos, como tardan absolutamente tanto, van dejando el papel húmedo, porque van sudando mucho, ¿no? Encima están más tensos. Pues Javier es de estos, ¿no? O sea, de los que suda un montón escribiendo, de repente deja el lápiz y empieza a secarse las manos, pues porque le cuesta mucho, ¿no? Y aún así, pues ver esta grafía de Javier, de verdad que ha tenido que sufrir mucho para llegar a tener esta grafía, ¿no? O sea, ha tenido que esforzarse un montón. Y es posiblemente la grafía que se le va a quedar, o sea, que yo no creo que la mejore mucho más, ¿no? Entre la grafía, las dificultades de tamaño de la letra y la pobre organización, ¿qué ocurre y con qué tenemos que tener cuidado? Pues que puede influir en el rendimiento académico, ¿no? Ese es un ejemplo de un examen de matemáticas de Joel. Si veis, o sea, lo que le ocurre es que la operación se le empieza a juntar con el enunciado de abajo. Ay, tengo un puntero, ¿no? O sea, aquí. Ahí, no, a ver, ahí. Lo veis, él está resolviendo un problema, lo que sea, y se le junta su operación con el resultado de abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces ya no ve ni su letra. Entonces se equivoca en la mecánica de la suma cuando lo hace estupendamente bien, porque se ha mezclado ya su escrito con el enunciado y ya no está viendo nada, ¿no? Entonces, o sea, lo que os decía antes, ¿no? Tiene mucho problema para ajustar mi respuesta a este huequecín que me han dejado. Eso lo vamos a ver luego en estrategias de intervención. O sea, para mí este examen es horroroso. O sea, los profesores de Joel que conocen a Joel deberían adaptar esta ficha, ¿no? O sea, que lo que no tiene sentido es que si yo sé que Joel es incapaz de ajustar a ese espacio un problema, le siga presentando la misma hoja que el resto de sus compañeros. Esas son las adaptaciones metodológicas que hay que tener en cuenta. ¿Tiene que contestar las mismas preguntas? Sí, porque lleva el nivel, no tiene adaptación curricular, ponme el mismo examen, pero déjame muchísimo más hueco que esto, porque si no voy a fallar, ¿no? Entonces, eso le ocurre en bastantes exámenes, o cuando empezaron a sumar ya cifras de varios números, ¿no? Pues él escribe la primera cifra y abajo no escribe exactamente debajo de cada número el número, ¿se me entiende? O sea, se tuerce, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que suma mal, pero suma mal no porque no sepa sumar, sino suma mal pues porque no ha colocado bien los números, ¿no? No los ha colocado rectos, con lo cual está sumando números que no tiene que sumar, ¿no? Entonces, bueno, pues estas dificultades grafomotoras, aparte de lectoescritura, es que puede influir en sus exámenes, puede influir en su rendimiento académico si no las tenemos en cuenta, ¿no? En algunos casos, como es o sea, la torpeza motora se debe a que las extremidades son realmente laxas, o sea, no es una falta de motivación, no es una falta de esfuerzo, y es neurológico, o sea, no porque le regañemos o les critiquemos van a escribir mejor, ¿no? O sea, realmente tengo un problema con las manos, con coordinar los movimientos de las manos. Y derivado de todo esto, o sea, si me cuesta más, soy más lento, me implica más esfuerzo, me sudan más las manos, evidentemente tienen mayor resistencia a la fatiga.
O sea, se cansan antes que sus compañeros porque es que a ellos escribir les cuesta un esfuerzo adicional, ¿no? Entonces, que esa es otra idea práctica. No podemos exigirles que escriban la misma cantidad que el resto de los compañeros, que luego lo veremos, ¿no? Más dificultades hasta ahora era en cuanto a la forma, ¿no? O sea, la letra y la forma de presentar los trabajos. En cuanto al contenido, pues derivado de las funciones ejecutivas que hemos dicho antes, que aparece poquita creatividad, con lo cual la clásica tarea de infantil, de primaria, de invéntate una historia, me da igual que sea hablada o escrita, invéntate una historia, pues les cuesta horrores, porque es que no sé generar ideas nuevas, ideas creativas, ¿no? O eso, invéntate una noticia. ¿Y por dónde empiezo? O sea, cuando trabajamos eso muchas veces te dicen, bueno, dices, vamos a inventarnos una historia. ¿Quién es el personaje? No sé quién es. Vale, venga, un niño o una niña, ya te dicen, una niña. ¿Y cómo se llamaba? No sé, ¿cómo se llama? O sea, pues dímelo tú, porque a mí no se me ocurre cómo se pueda llamar. No porque no tenga en mi memoria muchos datos sobre nombres, sino, bueno, porque tengo que generar y tomar la decisión yo de cómo se llama un personaje que no conozco, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque todos esos ejercicios de narración libre o se trabajan, que hay que trabajarlos, o les va a costar mucho, ¿no? Además, tienen dificultad para narrar un suceso con un orden claro, con un orden coherente, ¿no? Con un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, eso también habrá que trabajarlo. Dificultad para resumir la información relevante, lo hemos dicho antes. O sea, tienen dificultad para captar la información relevante, con lo cual también tienen dificultad para escribir luego la información relevante. Entonces, situaros en secundaria, ¿no? Por ejemplo, un alumno que le cuesta escribir, que es torpe, que tarda más porque es lento. Entonces, se ha aprendido, pues es el caso, seguimos con las cruzadas, ¿no? que es lo que me tocó el otro día con Javier, pues se ha tenido que estudiar los 3 folios enteros de cruzadas de pe a pa y luego en el examen lo quiero contestar todo. Lo quiero contestar todo porque no sé resumir. Tardo más y encima el hueco que me han dejado para contestar todo es así. Porque, claro, un alumno con un desarrollo típico, como solo cuenta las ideas fundamentales, pues ese hueco le sobra. A Javier, que tiene la letra grande y que lo quiere contar todo, eso no le da, pero vamos, ni por asomo, ¿no? Entonces, ahí entran unos niveles de ansiedad brutales, de ¿qué hago con esta pregunta? Bueno, pues no la contesto, ¿no? Derivado de la desmotivación, del esfuerzo, de la fatiga, que intentan hacer también cuando les pedimos que escriban es resumir en exceso sus respuestas, con lo cual a veces también no están respondiendo bien. O sea, por ejemplo, pues a Alejandro le dices, vamos a inventarnos una historia, ¿no? Ya hemos trabajado todo el tema de la habilidad narrativa, imaginaros. Y te dice, vale, pues es un niño que se llama, érase una vez un niño que se llamaba Pablo, que fue un día a merendar al McDonald's y que la hamburguesa estaba en mal estado, entonces vomitó y se tuvo que ir a casa corriendo. Ah, qué bien, Alejandro, qué historia más bonita, venga, vamos a escribirla. Entonces te dice, Pablo fue al McDonald's, escribe, Pablo fue al McDonald's y vomitó. Porque como le cuesta mucho, pues eso, voy a intentar resumir, ¿no? Entonces al final resumen tanto que a veces hay poca coherencia en la narración, ¿no? O lo que han comentado antes cuando les dices lee, pues a ellos les pasa con la escritura. O sea, tú dices, venga, vamos a inventarnos una historia o vamos a escribir una historia y con rayas para marcar los renglones, ¿no? Y lo primero que te dicen es, todo esto tengo que escribir, pero ¿cuántos renglones tiene que ocupar mi redacción? 3, 4, y pues no sé, depende también de cómo hagas la letra, si la haces más grande, más pequeña, pero dime cuánto tengo que escribir porque es que me voy a empezar a desmotivar desde ya. Como me digas 6 renglones, ya estoy desmotivado antes de haber cogido el lápiz, ¿no? Entonces, por eso tienden a veces a resumir en exceso las respuestas. Y hay algunas respuestas en exámenes que da rabia verlas porque las ves y dices, claro, si es que entiendo que no le hayan puntuado, que ya han quitado medio punto porque no ha sabido responder, pero no ha sabido responder por brevedad, ¿no? Tan breve que te has pasado y ya no has contestado la pregunta. Y bueno, pues todo lo que nos cuesta, eso nos pasa a todos, lo que más nos cuesta, pues menos nos motiva, ¿no? Entonces, bueno, pues a ellos también, todo el tema de la escritura no les motiva y les cuesta mucho. Vale, pues hasta aquí son como las dificultades, ¿no? O sea, ya hemos visto claramente que pueden empezar muy bien cuando son pequeñitos, pero que luego vamos a encontrarnos dificultades tanto en la lectura como en la escritura. Bien, y con esas dificultades, ¿qué hacemos? ¿Cómo les podemos ayudar, ¿no? Pues lo que vamos a ver ahora nos vamos a centrar en estrategias prácticas de intervención, en qué cositas podemos hacer para ayudar en ese aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, empezamos también con la lectura.
una idea general, ya no es tanto una estrategia práctica, sino una idea que tenemos que tener en la cabeza todos, ¿no? Y que no se nos puede olvidar. Y es que no podemos asumir que su nivel de comprensión es exactamente igual al nivel de exactitud y de mecánica lectora. O sea, no podemos atribuirles en todas las áreas de la lectura la misma habilidad, porque no es cierto, ¿no? Entonces, como leen bien, leen rápido, leen exacto, leen con una pronunciación buena, pues la impresión que da es que bien leen, comprenderán exactamente igual y no tiene nada que ver. O sea, leen muy bien, pero puede que no estén comprendiendo bien el texto, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener siempre en mente, no dar nada por sentado. Hoy estamos hablando de temas de la lectoescritura, pero con los alumnos con síndrome de Asperger hay que hacer eso en todo. O sea, yo creo que el mejor aprendizaje que puede tener una persona que se enfrenta con un alumno con síndrome de Asperger es, no des nada por sentado, no des nada por hecho, no asumas que su desarrollo es homogéneo porque es que para nada, o sea, es un desarrollo lleno de picos y pueden tener un lenguaje pedante o hablar estupendamente bien, pero luego fallar en cosas mucho más simples, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota, porque es graciosa ahora, en su momento Javier lo pasó fatal, ¿no? Una anécdota de Javier, que Javier tiene un lenguaje muy pedante, da gusto oírle hablar, a veces estamos trabajando y nos ponemos a hablar de mil cosas y saltamos de un tema a otro y siempre me dice, claro, es que tú y yo, ya, otra vez, ya hemos saltado de hablar del sushi japonés a la Segunda Guerra Mundial y de ahí a las jornadas que tienes en Gerona la semana que viene, ¿no? Pues porque da gusto hablar con él, es verdad, cuando está centrado, pues porque tiene mucha información, porque sabe mucho. Entonces, ves a Javier y las ganas, o sea, lo que te sale intuitivamente es atribuirle ese nivel en todo, ¿no? Bueno, pues un día hizo un examen y lo entregó al profesor y estaba muy obsesionado en aquella época con aprobar, ¿no? Porque se había dado cuenta, por fin, era más pequeño, pero se había dado cuenta que se suspendía, repetía. Y dentro de su inflexibilidad, pues un niño de 9 años no podía estar en una clase de 8. Los de 9 están con los de 9 y los de 8 están con los de 8. Entonces, claro, de repente le entró el agobio de que tenía que hacerlo todo muy bien porque él no podía repetir, ¿no? Y el profesor lo sabía, y era un profesor implicadísimo y genial. Entonces, bueno, hizo un examen, volvió a casa y le dijimos, bueno, ¿y qué tal el examen? Oh. Y yo le preguntaba, ¿de qué le pasa? Nada, ha salido del examen súper nervioso del cole, no quiere hablar, así que, mira, vamos a dejar el tema porque pues, le habrá salido horrible. Y ya entro a trabajar yo con él y al ratito me dice, oye, María, ¿qué es esto? Y le pues Javier, un dedo. No, ¿qué es esto? Y como tienes el vocabulario tan amplio, le digo, pues el pulgar, Javier se llama pulgar. No, ¿qué me dices así? Y le digo, a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y entonces me cuenta que hizo el examen, se lo entregó al profesor, el profesor lo corrigió, le sonrió y le hizo así. Entonces, en ese momento el profesor se quedó tranquilo de, Javier se va a ir a casa con su bidón porque sabe que lo ha hecho bien, y Javier se quedó con una angustia brutal porque decía, a ver, he estudiado, me he esforzado, he hecho el examen y viene este y me levanta un dedo. ¿Qué significa eso, no? Y eso es la capacidad para hacer inferencias, también para entender claves no verbales de comunicación que les cuesta mucho, ¿no? Entonces, cualquier niño, aunque nunca le hayan levantado un dedo, capta toda la información del contexto, ha entregado el profesor ha entregado el examen, el profesor se lo ha leído, lo ha mirado, le ha sonreído y le ha levantado un dedo. O sea, que aunque yo nunca haya visto este gesto, un niño con 10 años intuye, debe ir por buen camino. O sea, no tengo ni idea qué es el dedo gordo levantado, pero esto pinta bien, ¿no? En cambio, Javier y todos los niños con síndrome de Asperger no integran la información del contexto y se quedan con algo aislado, y en este caso fue un dedo gordo levantado. Entonces, y luego te habla súper culto, pues eso, no hay que atribuir más competencias de las que tienen, ¿no? O sea, él siempre decir, ojo, voy a ver, porque esto puede salir por cualquier sitio, ¿no? Para no meter la pata o para no tener por nuestra parte unas expectativas muy altas y para no exigirle más de lo que son capaces, del nivel que tienen, de lo que son capaces de dar, ¿no? Bueno, ¿qué cosas prácticas tenemos que hacer? Bueno, pues enseñarles a marcar la información relevante con rotuladores de color, ¿no? Primero lo tiene que hacer el adulto, pero poco a poco tiene que ser ellos los que se responsabilicen a decir, venga, vamos a leer un texto, pues como el otro día con Javier, las cruzadas, vamos a subrayar cuáles son las 4 ideas fundamentales de este texto, ¿no? Por ejemplo, Javier está aprendiendo a que en todos los textos tiene que haber 4 ideas básicas, que más o menos es como la media que suele haber, ¿no? 3, 4 ideas fundamentales. Bueno, pues él se lee una vez y otra vez el texto hasta que saca 4, las 4 ideas. Por supuesto, esto viene trabajado desde hace tiempo, ¿no? Primero soy yo la que la subrayo y ahora ya es él el que está empezando a subrayar las ideas más importantes de un texto.
en los típicos ejercicios de lee y luego contesta las preguntas, les tenemos que dar la oportunidad o animarles de que lean las preguntas antes de leer el texto. ¿Por qué? Porque así tienen activado en la memoria de trabajo la información a la que tienen que prestar atención en el texto, ¿no? Entonces, léete primero las preguntas, vale, ahora lee el texto y ahora contesta otra vez las preguntas. Pero les hemos ayudado en el momento de que están leyendo el texto a que se fijen en la información más clave, ¿no? Siempre que sea posible, que no lo va a ser siempre, por supuesto, pero cuando se tenga la oportunidad y cuando sí que sea posible hacerlo, hay que darles la opción de elegir el tipo de texto que quieren leer. ¿Por qué? Porque va a aumentar muchísimo la motivación. Entonces, que no se puede, pues no se puede, pero si hay el rincón de la lectura para las vacaciones de Semana Santa, cada niño que elija un libro, pues hay que dejarle elegir que elija un libro que sea más científico, que sea de los de su campo de interés, ¿no? Aparte de pues esas ideas fundamentales, explícitamente hay que trabajar lo de la lectura inferencial, que les cuesta mucho, ¿no? O sea, cuando la información no está explícitamente recogida en el texto. Entonces, pues por ejemplo, son con fichas tipo esta, ¿no? Os he puesto 2 ejemplos de fichas que he hecho con los chicos o con los niños. El texto es un texto cortito y es: esta Semana Santa he estado en Barcelona. En el viaje nos pasaron muchas cosas. Mi padre se olvidó el móvil en la estación y mi madre perdió su anillo en el vagón en el que íbamos sentados los 3. Luego en Barcelona lo pasamos genial, aunque tuvimos que utilizar el paraguas todos los días. Entonces la pregunta es: ¿dónde han estado de vacaciones? Pregunta literal, no tienen ningún problema. Pues en Barcelona. ¿En qué medio de transporte viajaron? Entonces, después de mirar un rato el texto, te dicen: pero es que no lo pone, en ningún sitio pone dónde viajaron. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Decir, vale, vamos a ver todas las palabras, vamos a subrayar todas las palabras que tengan que ver con medios de transporte. Y entonces lo vuelves a leer y dices: vagón, estación, ¿en qué medio de transporte crees que viajaron? En el tren, vale. Siguiente pregunta: ¿de quién era el móvil? Pregunta literal, no tiene ningún problema, ¿no? Y lo siguiente: ¿qué tiempo les hizo en Barcelona? Pues también leen, pero es que no pone qué tiempo hizo. A ver, vamos a leerlo otra vez y vamos a subrayar todas las palabras que tengan que ver con el tiempo. Paraguas, ¿qué tiempo crees que hizo en Barcelona? Vale, pues llovió, vale, perfecto, ¿no? Bueno, pues fichas de este estilo hay que trabajarlas. Esta es un poquito a lo mejor más complicada, bueno, es en la misma línea, ¿no? La idea es la misma, es un texto y luego preguntas literal y pregunta inferencial. O sea, lo importante es la estrategia que os he estado contando, el decirle: vamos a ver todas las palabras que hacen referencia a la pregunta que me hacen, ¿no? Entonces, pues me encantan los días, ese es el texto que les puse, me encantan los días que celebramos el cumpleaños de algún miembro de mi familia. El sábado fue uno de esos días especiales. Primero fuimos a un parque de bolas y luego a merendar al Burger King. Hubo muchos regalos, creo que los mejores fueron el DVD de Ben 10 y los Gormiti. Entonces, ¿qué día de la semana era? Literal, ningún problema. ¿Dónde merendamos? Literal, ningún problema. ¿De quién crees que era el cumpleaños? ¿De mi padre o de mi hermano? Entonces te dicen: pues es que no lo pone. Entonces, a ver, un padre es adulto, es niño, adulto. El hermano, niño. Vale, vamos a ver todas las palabras que hay en el texto que hacen referencia a algo de adultos. Y entonces empiezan a leer nada. Vamos a ver qué palabras hacen referencia a cosas de niños. Parque de bolas, Burger King, los Gormiti, Ben 10. ¿De quién crees que era el cumpleaños? De mi hermano. ¿Y cómo lo sabes? Claro, porque habla muchas cosas de temas de gustos o de aficiones o de actividades o de regalos típico de los niños y no de los adultos. Vale, ¿no? Entonces, pues igual que con estos textos, que es bueno para trabajar la lectura inferencial, las adivinanzas o cualquier otro juego de pistas, ¿no? De ir dando pistas. Entonces, de verdad que hay que trabajarlo y va a mejorar luego el lenguaje, la conversación, porque la conversación les pasa lo mismo, no solo escrito, tienen dificultad para hacer inferencias. Y a medida que van siendo mayores, la exigencia de inferir es mucho más alta. También lo ha mencionado antes María Fernanda, ¿no? O sea, que no podemos mantener una conversación, o sea, sí podemos, ¿no? Pero conversaciones sencillas, pero a medida que vamos, que se va exigiendo mayor nivel o que somos más mayores, igual que con el nivel de lectura, es constante las inferencias que estamos haciendo. Entonces, eso hay que trabajarlo, ¿no? Otras actividades muy típicas de clase en las que les cuesta y que hay que trabajar, pues es el tema de la lectura compartida. O sea, cuando los profesores, o sea, el típico texto que van a leer entre todos, cada alumno lee un párrafo y el profesor aleatoriamente va diciendo quién le toca seguir, ¿no?
Bueno, pues esa actividad es complicada para nuestros niños. ¿Por qué? Porque primero tienen que mantener una atención durante mucho tiempo y además una atención compartida con el resto de la clase. Y pierden la atención y una vez que tú la pierdes, pues ya no sabes seguir el ritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tenemos que trabajar? No significa que ya no se trabaje nunca o como les cuesta, pues no, que no lo hagan. No, no. Vamos a ponérselo fácil para empezar y luego ya lo iré complicando. ¿Cómo se lo ponemos fácil? Pues de entrada, que sean ellos, que el orden esté establecido y que sean ellos siempre los primeros. Siempre van a leer los primeros y luego ya voy haciendo aleatoriamente el resto de los alumnos, ¿no? Cuando eso ya lo están haciendo bien, que va a ser pronto, pues vas a ser el segundo y además te aviso de antemano. Oye, Pablo, que a ti hoy te toca leer el segundo. Vale, oye, Pablo, que a ti te toca leer el tercero. Oye, que hoy te toca leer el cuarto. Y luego, aunque ya sea totalmente aleatorio en la clase, les seguimos avisando de antemano. Te va a tocar el quinto. Entonces, mientras que están leyendo ya saben que tienen, es como una especie de autocontrol, ¿no? Tengo que mantener mi atención hasta que llegue al quinto puesto, que es cuando me toca, en vez de no tengo ni idea cuándo me toca, con lo cual es más fácil que yo pierda la atención. Y luego hay que mejorar pues, los aspectos de la prosodia, de la entonación, ¿no? Lo mismo, pues, al principio pues será necesario marcar con color los signos de interrogación, las exclamaciones, los puntos, las comas, para marcar dónde tienen que hacer una pausa. Y luego, indirectamente, tenemos que trabajar el lenguaje, la prosodia en el lenguaje oral. O sea, ningún alumno va a leer entonado si no habla entonado. Entonces, vale, en la lectura yo te trabajo la entonación, el que pongas la entonación de pregunta, pero si tú hablando siempre hablas con este tono porque te cuesta mucho utilizar la prosodia, la entonación, pues leyendo tampoco vas a entonar, ¿no? Entonces, hay que hacer ejercicios centrados en el lenguaje, qué cosas con más pequeños les gustan mucho. Por ejemplo, un juego que hacemos en grupo, ¿no? La mayoría de los niños con síndrome de Asperger a deletrea vienen a terapia individual y a grupito de habilidades sociales, pues que son 4 niños de edades parecidas, ¿no? Entonces, yo aparte del de adultos tengo el de 9 años, llevo el de 9 años. Y un juego que les gusta mucho es que son 2 tarjetas, que es un plagio que he hecho de un juego que se llama Humor, que se comercializa en el Corte Inglés, en Toys R Us, o sea que no tiene nada que ver con necesidades educativas especiales, ¿no? Pero bueno, son 2 bloques de tarjetas. En una son frases neutras, pues el césped es verde, mi chaqueta es azul, tengo 2 zapatos, y en el otro son tarjetas con emociones. Entonces el niño tiene que coger una frase y una emoción y decir la frase con la entonación de contento, de triste, de enfadado, de decepcionado, en función de la edad, pues lo podemos complicar, ¿no? Y los demás tenemos que adivinar con qué entonación, qué sentimiento está transmitiendo, ¿no? Con lo cual, toda la carga emocional descansa en la prosodia, en la entonación, porque la frase no dice nada. Si dices, qué bien, tengo un regalo, pues todo el mundo va a decir contento, ¿no? Pero es que son frases neutras. Pues eso, el césped es verde, pero dilo con entonación de tristeza. Y los demás tenemos que adivinar la tristeza, ¿no? Bueno, pues ejercicios de este estilo hay que trabajarlos. O coger los dibujos animados o algún capítulo que les guste mucho y que haya un contenido emocional, como tienen muy buena memoria, se suelen aprender los diálogos, entonces bajamos el volumen y lo vamos a reproducir los diálogos, ¿no? En escenas en las que hay un contenido emocional, pues de sorpresa, de alegría, han tenido el modelo del dibujo animado y ahora lo tengo que reproducir yo, ¿no? O sea, doblar, un trabajo de doblaje, ¿no? De doblar dibujos o películas. Eso en cuanto a la lectura, ¿no? En cuanto a la escritura, bueno, pues, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Primero que hay que reforzar la habilidad manual, por supuesto, pero sin abusar de la caligrafía. O sea, que lo de, pues vas a hacer cartillas de Rubio hasta que te canses, no va a mejorar la grafía de estos niños, ¿no? O sea, que hay que trabajarlo, por supuesto, pero no hay que abusar. No hay que abusar porque al final la desmotivación es brutal. Entonces ya veo un lápiz y me lo como antes de escribir, ¿no? Porque odio cualquier cosa que implique lápiz y papel. Entonces, vamos a trabajar fichas de grafía, de grafomotricidad, por supuesto, pero con cuidado, ¿no? Sin abusar. Y más que abusar de esas tareas, lo que tenemos que hacer es actividades indirectas que refuercen el manejo de las manos, ¿no? O sea, el control manual fino. Pues, por ejemplo, juegos que hacemos en el grupo y que les cuesta es jugar a las chapas, porque hacer este movimiento que parece tan fácil, pues les cuesta horrores. Yo, el niño de la letra en mayúscula, ya ha aprendido a hacer así, pero hace... O sea, lo que le cuesta es... Claro, tienes que hacer presión con un dedo y luego lanzar, ¿no? Pues vale, después de tiempo ya sabe hacer esto, pero lanza, o sea,
empuja la ficha, no suelta el dedo, ¿no? O el salto de ranas, estas ranas de plástico que aprietas y saltas, pues también apretar con un dedo, pues Alejandro aprieta con este dedo y dejaste al lado, con lo cual la rana se le choca. O sea que hay muchísimos juegos indirectos que no tienen que ver con el lápiz en los que podemos trabajar el tema de las manos. Los papás en casa pueden reforzar el atarse los cordones, el abrir envoltorios de caramelos pequeñitos, por ejemplo, que hasta hace poquito yo no me había dado cuenta, que a Joel le cuesta mucho los archivadores escolares, los de las anillas, o sea, estos, ¿no? Primero porque tiene que ejercer fuerza, que le cuesta ejercer fuerza para abrirlo, y luego cuando ya lo tiene abierto, meter la hoja en los agujeros, bueno, pues puede tardar 15 minutos porque mete 2 y se le salen los otros 2, mete los otros 2 agujeros y se le sale el otro. O sea que eso son tareas indirectas, como más del día a día que podemos trabajar, ¿no? En vez de pues a la cartilla de rubio hasta que te canses, ¿no? En la medida de lo posible, pues hay que utilizar materiales que sean un poco atractivos porque aumenta muchísimo la motivación, ¿no? Alejandro, otro de los niños que os he estado hablando, su pasión son las películas de Walt Disney y de las otras compañías, ¿no? Que salen, pues eso, el Up o, bueno, todas las películas que salen infantiles en cine. Entonces, cada vez que va a ver una película, yo le hago una ficha de esa película con fotos de la película y tiene que contestar cómo se titula la película, quiénes son los protagonistas, dónde ocurrió la historia, cómo acaba al final y qué cosas son las que más te han gustado de la película. Entonces es una ficha súper atractiva porque eso, cuelo fotos de la peli, ¿no? Entonces es su pasión, así que no le importa tanto escribir. Entonces luego el fin de semana en casa hace su ficha y luego me la trae el lunes a deletrear. Entonces estamos haciendo las clasificamos y estamos haciendo lo que él llama su fichateca. O sea, en vez de biblioteca, pues él tiene su fichateca y está encantado de la vida, ¿no? Entonces te he obligado a escribir durante el fin de semana, pero has estado tan encantado de la vida que casi no... Encantado no, pero no te ha molestado tanto y entonces me has escrito casi un folio entero, ¿no? O sea, que la medida en la que se pueda, que no siempre se puede, pero que cuando se pueda hay que incluirlo. Y, por supuesto, ajustar, eso ya es nuestra labor, ¿no? O sea, ajustar las hojas de trabajo, el no poner exámenes como el que os he enseñado antes. O sea, si es un niño con grafía tan grande, pues vamos a asegurarnos que tienen el espacio adecuado para contestar. O voy a marcarle los márgenes a los dos lados de las hojas, que normalmente los cuadernos tienen el margen a la izquierda, pero entonces ellos escriben hasta el último huequito de la derecha. Bueno, pues voy a marcar los dos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. En los primeros cursos también, ¿qué más cosas podemos trabajar? Bueno, pues hay que reducir, lo hemos dicho antes, hay que reducir la cantidad de lo que les exigimos que escriban. Algo que se hace mucho en los coles es que mientras que todos los alumnos están escribiendo el enunciado y la respuesta, a los alumnos con síndrome de Asperger se les deja escribir solamente la respuesta. O sea, que pongan el número y la respuesta directamente. O la profesora es la que escribe el enunciado y el niño escribe solamente la respuesta, ¿no? O sea, no les podemos exigir que escriban la misma cantidad. Y en cuanto a los dictados también tenemos que ser conscientes de que hay que bajar el ritmo del dictado. O sea, que la profesora se tiene que adaptar un poco al ritmo de escritura del alumno con síndrome de Asperger, ¿no? Reforzar, que esto también lo hemos visto, reforzar la escritura con tareas más funcionales, pues que puede ser lo de mejorar la habilidad manual con atarse los cordones o, por ejemplo, en casa pedirle que ayude a escribir la lista de la compra, encima incluyendo algo que le gusta, o que etiquete pues, toda su colección de DVDs o que etiquete todos sus libros de naturaleza, ¿no? Y tenemos que escribir el título. Entonces, te estoy reforzando la escritura, pero con una tarea que es más funcional y además es más motivante, más atractiva. Y hay que evitar corregir en exceso la grafía, ¿no? O sea, que no hay que ser excesivamente duros con ellos porque es una torpeza que no pueden controlar, ¿no? Entonces, por mucho que les hagamos repetir o por mucho que repetir el trabajo, digo, o por mucho que nos enfademos, su grafía no va a mejorar mucho, ¿no? Eso es en cuanto a la forma. En cuanto al contenido también hemos visto que había dificultades, ¿no? Entonces, aparte de esas ideas fundamentales, hay que hacer un trabajo explícito en la habilidad narrativa, en enseñarles a narrar sucesos con un inicio, un nudo y un desenlace claro. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pues los guiones conversacionales, o los guiones, ¿no? O sea, pautas en las que se indique qué es lo que tiene que incluir en su narración. Pues, por ejemplo, ayer tenía que contar una experiencia, es un poquito también lo que ha contado María Fernanda, el hacerles las preguntas, ¿no? Pues esto por escrito. O sea, cuéntame una experiencia, oye, acuérdate que tienes que contarme cuándo ocurrió, qué te ocurrió, cómo te sentiste y qué pasó al final. Y entonces,
les estamos dando es simplemente darle los puntos o los pasos para que ellos vayan organizando su narración, ¿no? Entonces eso es utilizar como una especie de guión. Algo parecido es dibujar los pasos, ¿no? Que eso también, sobre todo cuando son más pequeñitos, les resulta más atractivo. Eso es una tarea que hemos hecho mucho, ¿no? El decir, venga, vamos a inventarnos una historia. Entonces, la parte central en grande es el protagonista. ¿Quién quieres que sea la protagonista? Pues si no saben, un niño o una niña. Vale, venga, pues una niña. ¿Cómo quieres que se llame? Pues Lucía, vale, pues Lucía. Y vamos haciendo pestañas de lo que el niño me va contando que va ocurriendo, ¿no? Pues Lucía va un día al cole. ¿Qué era eso? Lucía va un día al cole. Trabaja en clase, pero a la hora del comedor se ha estropeado la cocina y entonces terminan todos yéndose al McDonald's a merendar. O la de al lado, la protagonista era Almudena, que un día va al cole y a la hora del recreo entra una vaca en el recreo, llaman a la policía y entonces ya se llevan la vaca en una granja. Entonces, bueno, pues es lo que tú me vas contando, lo vamos dibujando, ¿no? Y resulta más atractivo y va teniendo como un orden secuencial claro, ¿no? En las habilidades narrativas, que lo hemos dicho antes, relacionado con las funciones ejecutivas, está la capacidad de generar ideas nuevas, la creatividad. Entonces, esto lo tenemos que trabajar, ¿no? Porque no podemos pedirles, invéntate una historia, si no son capaces de tener esa creatividad o esa capacidad de generar ideas. Entonces, ¿qué actividades se pueden hacer? Bueno, pues ante un cuento o una historia, una película que ellos ya han visto y que conocen, vamos a inventarnos un final alternativo, que les cuesta horrores, algo que parece tan sencillo, les cuesta por la capacidad generativa y por la inflexibilidad, ¿no? O sea, no he ido a ver la película de Up y Up tiene este final. Entonces, bueno, pues hay que trabajar venga, vamos a imaginarnos, distorsionando muy poquito el final de la película al principio y luego ya más, un final alternativo a cuentos clásicos o a cuentos o a películas que tú ya conozcas. O en vez de invéntate una historia, así en el aire, les podemos facilitar la narración si ponemos una imagen. O sea, si invéntate una historia, pero yo te he puesto un dibujo de una niña montando en avión, por ejemplo. Entonces, ya sitúa un poco de qué tiene que ir la narración. La narración tiene que ir por vacaciones o por un viaje, pero te sitúa un poco, ¿no? Te doy como una primera pista que te oriente. O inventarse finales alternativos, ya no un final, sino varios finales a un cuento que nos hemos inventado, ¿no? Entonces, este ejemplo lo he puesto porque me encanta, o sea, porque es Joel, el niño de la grafía extremadamente horrible. Siempre hacíamos lo que os he puesto antes del guión de dibujar, ¿no? Dibujar y ir dibujando las lengüetas. Entonces le cogió tanta afición a inventarse historias que lo hacía el fin de semana. Entonces un día me trajo eso, que había estado en casa inventándose historias, ¿no? Entonces el protagonista es él, más que inventarse es una versión un poquito modificada de un capítulo de Bob Esponja, pero bueno, por lo menos, o sea, ha modificado un poquito y se ha sentado a narrar, ¿no? Que es lo bueno. Entonces es Joel, bueno, también ves ahí la representación, ¿no? El problema motor que tiene este niño que hemos dicho. Y entonces las 3 primeras lengüetas es la historia, que yo lo fui apuntando abajo porque, claro, no entendía lo que pasaba. Y luego, ¿veis que pone 1, 2 y 3? Pues eso es el final 1, el final 2 y final 3. O sea, 3 posibles finales para esa historia, ¿no? Entonces, bueno, pues venía súper orgulloso para contarme que este fin de semana se había inventado una historia con 3 finales alternativos y siguiendo un poquito la dinámica que trabajábamos en el centro, ¿no? Entonces, pues me parece muy, muy gráfico el enseñar, ¿no? Un niño que tiene todas esas dificultades, que al final lo haya hecho en su tiempo de ocio sin que nadie le obligue, porque le ha cogido hasta afición a inventarse historias. Entonces, está esa capacidad de generar ideas, ¿no? Que hemos dicho, que la tenemos que trabajar con ese tipo de actividades, y otra es, indirectamente, ya no tiene nada que ver con la lectoescritura, pero hay que trabajar la creatividad. ¿Cómo puede ser? Pues, por ejemplo, con juegos. El otro día llevé al grupo una tuerca así grande y entonces nos la teníamos que ir pasando al grupo de 9 años y diciendo para qué la podríamos utilizar. Pues les cuesta mucho, ¿no? O sea, pues bueno, pues esta tuerca la podríamos utilizar, mira, podría ser un anillo o es como pisapapeles para sujetar los papeles, la pasas al siguiente. ¿Y esta tú para qué lo utilizarías? Bueno, pues podría ser un colgante o podría ser, entonces, ante un objeto inventar usos, ¿no? Otra cosa que hacemos es con un clip que lo abrimos y está ya blandito, le tenemos que dar forma y imaginarnos qué puede ser, ¿no? Pues yo lo doblo, pues podría ser un bastón, venga, te toca a ti, lo dobla de otra manera, pues mira, la letra C, pues estupendo, lo dobla de otra forma, pues podría ser un anillo, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos, que es lúdico, que es un poquito motivante, les cuesta, pero les refuerza la habilidad creativa. Y otro es este, que también me pareció muy gráfico, ¿no? Y vuelve a ser yo, el pobrecito, que le estoy poniendo aquí de ejemplo de todo. Pero bueno, pues
esta es otra de las actividades que hacemos mucho para trabajar la capacidad generativa. Pintas algo abstracto, en este caso lo que pinté fue como las dos montañitas, ¿no? Y entonces nos vamos pasando el lápiz, podemos pintar encima, pero tenemos que decir qué cosas podrían ser. Entonces me toca a mí y pinto un poco de nieve y digo, podrían ser unas montañas. Le paso el lápiz a Joel. ¿Y esto tú qué ves aquí? Tarda un buen rato. Y al final dice, unas gafas. Perfecto, vale, son unas gafas. Luego yo le pinto olas y digo, pues podría ser el mar. Venga, te toca. ¿Y qué podría ser? Una máscara. Vale, pues una máscara. Luego me toca a mí, pinto 2 ojos abajo y un pelo y digo, podría ser un sombrero. Joel, te toca. ¿Qué podría ser? Un antifaz. Vale, venga. Y luego me toca a mí, le doy la vuelta y digo, pues podría ser una letra B, ¿no? Entonces, ¿qué patrón veis ahí en las respuestas de Joel? Primero le ha costado un montón ver algo y después, una vez que ha visto algo relacionado con ojos, ya no le puede sacar de ahí. Ha visto gafas, máscara y antifaz. Esas son las 3 respuestas que ha dado. Es decir, tiene una clara dificultad de generación de ideas, ¿no? O sea, me cuesta encontrar una, pero una vez que ya encuentro esa una, me aferro a ella porque no soy capaz de sacar más, ¿no? Me cuesta mucho. Y aparte de las habilidades narrativas, las habilidades descriptivas también hay que trabajarlas, ¿no? Y es un poco la misma línea el hacer guiones. Un guión de qué pasos tienes que incluir en tu narración. Pues, por ejemplo, esto es un guión para describir rasgos físicos, que habrá que trabajar físicos y rasgos de personalidad, rasgos de carácter. Entonces, pues vas cambiando la ficha, la fotografía o el dibujo de la niña, pero tú ya le estás marcando que cuando hace una descripción se tiene que fijar en el pelo, contar si es corto o largo, el color, los ojos, de qué color son, el cuerpo, si es alto o es bajo, si es gordo o delgado. Bueno, pues le das un guión de cuando tú describas a alguien, incluye todos estos datos, ¿no? Por supuesto, esto es al principio, una vez que ellos adquieren la dinámica, ya el guión desaparece, pero de entrada sí que hay que utilizar estas herramientas. Y luego, para describir, por ejemplo, los rasgos de carácter, algo que suele ser muy útil es utilizar personajes que tengan la personalidad muy marcada, ¿no? No les podemos pedir, con lo de dar cosas por sentado, ¿no? No les podemos pedir el descríbeme a tu mejor amigo como persona si ni siquiera están manejando vocabulario relacionado a personalidad o a rasgos de carácter o a rasgos de personalidad, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, el tema de los pitufos, porque tienen personalidades muy marcadas. Está el pitufo feliz, el pitufo gruñón, el pitufo goloso, el pitufo perezoso, el pitufo sabio. Entonces, la idea es hacer fichas con esos rasgos de personalidad, describiéndolos, ¿no? Y una vez que ellos ya manejan el vocabulario y saben lo que significa perezoso, qué rasgos o qué conductas suelen presentar las personas perezosas, qué rasgos o conductas suelen presentar las personas golosas, ya le podemos decir, ahora dime cómo es tu mejor amigo, ¿no? Si no hemos trabajado antes, pues no van a saber qué contestar. Y ya termino, me falta muy poquito. A medida que van creciendo, a medida que van aumentando los cursos, cosas que tenemos que tener en cuenta, pues darles un tiempo extra para copiar de la pizarra y para pasar a limpio los exámenes. O sea, si un profesor va a exigir que los exámenes estén bien presentados, ¿no? Pues vamos a darles la oportunidad de que primero lo escriban, se relajen porque ya lo han contestado y ahora ya te doy un tiempo extra para que lo intentes organizar mejor o no me pongas tachones o respetes los márgenes, ¿no? Pero asegurándonos eso, que primero lo contestas y luego te pido la limpieza, porque las dos cosas a la vez les va a generar un montón de ansiedad y van a requerir mucho más tiempo, ¿no? En secundaria, negociar el préstamo de apuntes con otros alumnos y eso tiene que salir por parte del profesor. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen pocas habilidades sociales, no tienen un grupito de amigos de referencia, entonces si encima le dices vete a alguien y pídele los apuntes, le va a costar mucho y ellos de sus apuntes son incapaces de estudiar, primero porque están totalmente incompletos, ¿no? Entonces nos tenemos que asegurar en los niveles superiores, cuando ya se empieza a estudiar con apuntes, que tienen unos apuntes buenos. Dar las normas concretas de presentación de los trabajos, o sea, el ser explícitos. Cuando un profesor dice, bueno, hacerme tal trabajo y quiero un trabajo presentable, un trabajo a limpio. Pues cualquier alumno de secundaria sabe lo que significa limpio, pero nuestros alumnos no, igual piensan, a limpio es que no haya ninguna mancha de chocolate. Entonces, lo que hemos dicho antes, ser explícitos en lo que queremos decir, ¿no? O sea, que sería presentarme los trabajos a limpio, es decir, oye, respetar los márgenes, no quiero que el renglón esté bajado, no quiero que haya tachones y tiene que haber 2 cuadritos entre línea y línea, o sea, lo que cada profesor considere que es limpio, ¿no? Pero especificar a qué nos referimos con ese tipo de frases.
y especificar la información que deben de incluir, que eso no significa darles la respuesta en preguntas abiertas, ¿no? Pues con Javier, cuéntame lo que sepas de las cruzadas. Pues no te voy a decir que me tienes que contestar la respuesta, ¿no? Pero sí te voy a decir, oye, y dentro de esta pregunta me tienes que decir en qué época fueron, cuál era el objetivo, cuál fue la primera cruzada y qué cosas buenas y qué cosas malas se derivan del tema de las cruzadas, ¿no? Entonces, te estoy situando qué información quiero que me cuentes, porque es sobre la que te voy a evaluar, ¿no? Y así les ayudamos a que no intenten escribir todo de pe a pa. Valorar la posibilidad de utilizar un procesador de texto, esto, bueno, pues además cada vez es más común en todas las escuelas y para todos los alumnos, o sea que algo que se ha reivindicado mucho, yo creo que cada vez va a ser más normal que todos los alumnos escriban en procesador de texto, ¿no? Pero si todavía no se está utilizando un ordenador, pues hay que dejarles que para trabajos o incluso para exámenes utilicen un ordenador para escribir, ¿no? Lo que hemos dicho antes, imágenes que faciliten la narración. La elección entre varias alternativas, cuando sea un tema libre, bueno, pues elige tú de qué me vas a escribir, que sé que vas a estar mucho más motivado, ¿no? Y, que ya lo hemos visto también, en la medida de lo posible, incluir sus temas de interés, ¿no? Entonces, ya a modo de conclusión, que creo que lo importante es que seamos como conscientes de que pues los alumnos con síndrome de Asperger pueden provocarnos confusiones, ¿no? Confusión por ese patrón de picos altos y picos y debilidades, ¿no? O por esa apariencia normal, ese lenguaje bueno de entrada, pero que luego no te contestan un examen porque pone piensa las respuestas, o sea, ese tipo de cosas nos confunden, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar nunca que, vale, que puede ser una discapacidad invisible, ¿no? Como se le llama, pero que realmente implica barreras y que si somos conscientes de esas barreras sí que podemos ayudarles, si no a eliminarlas, por lo menos a reducirlas, ¿no? Y lo que hemos dicho durante toda la ponencia, el nunca dar nada por sentado, o sea, rascar un poquito esa superficie, vamos a mirar con lupa, porque si miramos con lupa vemos dificultades y entonces ahí es donde podemos trabajar, ¿no? Una vez que pasamos de la superficie, no damos las cosas por sentado y vemos la dificultad concreta y efectivamente está, ¿no? Y entonces pues hay que intervenir y ya eso es todo. Gracias. ¿Pero es por el tema del catalán? O sea, que en castellano lee lo que sea o no. Es completamente bilingüe, yo creo que tiene un coeficiente superior a la media, buena comprensión lectora, creo que atípica para un Asperger, pero muy inflexible y rígido en su mentalidad, en su forma de hacer, y que no se los lee y que no se los va a leer, aunque sabe que para sacarse el bachillerato tendría que examinarse de esos. Y de ahí no le sacas. Pero es por el catalán. O sea, no, no, para nada. Es bilingüe total. No, pero quiero decir que es porque es rígido de yo no quiero leer catalán. O es que yo no quiero leer este libro. Vale, este texto. Vale. Y otros textos que son de su interés sí que los está leyendo. Sí. Y comprensión lectora de cualquier libro de bachillerato que haya un texto con preguntas, muy bien, muy bien. Claro. Pero las lecturas que son obligatorias de bachillerato, claro, usted decía dejarles escoger entre sus intereses, pero aquí no hay opción. Claro. El currículum no nos lo da. Claro, o sea, ahí hay que flexibilizar, que lo que hemos dicho antes, hay veces que no se puede elegir y no puedes elegir y te lo tienes que leer, pero igual alternar, o sea, que entre como una especie de negociación, te lees este cortito y luego yo te voy a mandar a leer uno de tus intereses. O sea, hay que flexibilizar ahí el currículum, son alumnos con necesidades educativas especiales, entonces esa podría ser una estrategia, tú lees uno de los que yo quiero, luego lees tú uno de los que tú quieres. Ver si se puede encontrar el lado práctico con algo relacionado con lo que a él le gusta, o sea, si es algo científico y el contenido de ese texto se puede relacionar, aunque sea remoto, con algo que a él le gusta, pues igual encuentra un poquito más la funcionalidad, ¿no?, de lo que está leyendo. A ver, es que Hola. María es muy sutil, muy suave, muy negociadora. Lo peor que podemos hacer con un niño Asperger es ser rígidos, porque para rígidos, ellos. Entonces, si nosotros no somos lo suficientemente listos de decir, oye, pues si no te gusta esto, haz otra cosa, ¿qué pasa? Es que
el mayor daño que le podemos hacer a un niño Asperger es insistir en que haga unas rutinas que no son las suyas. Va a sufrir, va a odiar el colegio, va a odiar la maestra, va a odiar los libros y se lo va a pasar fatal y será más Asperger. Entonces, si algo se puede hacer con estos niños es dejar nuestras rigideces antes de entrar en la clase, ser flexibles, adaptarnos a sus intereses y utilizar sus intereses para conseguir ampliarlos y conseguir otros objetivos. Y esto es lo que ya Asperger, el mismo Asperger, cuando él empezó a identificar estos pacientes, y porque él también tenía su ramalazo, pues se dio cuenta que esto era lo mejor y lo único quizá que se podía hacer con estos niños, porque es la lucha que tenemos constantemente, es que en el colegio le hacen hacer estos deberes, es que tiene que hacer la gimnasia, es que tiene que hacer lo que todos. Pues no, no tiene que hacer lo que todos, porque es distinto. Sí, totalmente. Hola. Yo es la primera vez que vengo a unas ponencias, venía con bastantes expectativas, soy profesora de primero de primaria, he recogido muchas actividades que las puedo aplicar perfectamente a los 26 alumnos que tengo, sobre todo los de dificultad, y nada más te quería felicitar porque para mí eres la primer ponente que me ha dado cantidad de actividades. Pues muchas gracias. Preguntas de este estilo podéis hacer muchas, ¿eh? Así salgo crecidita. ¿A partir de qué edad se puede observar que un niño tiene Asperger? O sea, la media en la que se está empezando a hacer los diagnósticos es primero o segundo de primaria, o sea, en torno a los 6-7 años, ¿no? Pero yo creo que hay como dos patrones distintos, porque hay niños que tienen como rasgos más marcados de espectro autista cuando son pequeñitos y entonces sí que se les diagnostica un trastorno generalizado del desarrollo, un trastorno del espectro autista, y a medida que van creciendo la evolución va siendo buena, ¿no? Y cumplen los criterios de diagnóstico para el síndrome de Asperger, que es algo además que dentro de 1 año y pico se va a quitar, o sea, en la siguiente revisión del DSM-5 solo se va a hablar de trastornos del espectro autista, ¿no? Pero es verdad que comparado con el autismo nuclear tienden a pasar un poquito más desapercibidos durante la primera infancia. ¿Por qué? Porque lo que alarma sobre todo pues, a los padres es la ausencia de lenguaje o el tema de los movimientos repetitivos, ¿no? Los aleteos. Entonces, como ellos los movimientos no los tienen y a nivel del lenguaje la gran mayoría van más o menos bien, pues salta menos la alarma. Es en primaria, cuando ya hay más exigencia social, cuando los juegos entre los niños ya no solamente corre-corre o cuando ya no hay predominio de juego paralelo, entonces es cuando empiezan a verse las dificultades. Muchas gracias, María. Venga.